Una modelo de 21 años colapsa en medio de una sesión de fotos en París. Cuando los paramédicos llegan, descubren que lleva 3 días sin comer. Su peso es peligrosamente bajo, pero cuando recupera la conciencia, lo primero que pregunta no es por su salud, pregunta si arruinó las fotos. Esta escena se repitió cientos de veces durante los años 90, pero nadie hablaba de ello, porque la industria de la moda había decidido que la belleza ya no se trataba de glamour y poder. Ahora se trataba de verse enferma, literalmente. Bienvenidos a la era del heroin chic, la estética que convirtió la adicción en aspiración, la enfermedad en ideal y que dejó un rastro de cuerpos destruidos y vidas arruinadas. Esta es la historia de cómo la industria de la moda decidió que estar al borde de la muerte era el nuevo estándar de belleza. Y como una niña de 13 años recibió heroína en su primer día de trabajo como si fuera un regalo de bienvenida. Para entender cómo llegamos ahí, necesitas conocer lo que vino antes. A finales de los 80 y principios de los 90, la industria de la moda estaba dominada por las supermodelos. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington. Eran poderosas, glamurosas y tenían cuerpos atléticos y saludables. Estas mujeres no solo modelaban ropa, eran celebridades por derecho propio. Aparecían en videos musicales, tenían contratos millonarios y dictaban tendencias. Linda Evangelista llegó a declarar que no se levantaba de la cama por menos de $10,000 al día, y la gente le creía porque podía hacerlo. Representaban una visión de la feminidad que era aspiracional, pero alcanzable. Sí, eran hermosas y estaban en forma, pero se veían saludables. Tenían curvas, músculos, vitalidad. Cuando sonreían en las portadas de revista, parecían mujeres que disfrutaban la vida. Pero la industria de la moda siempre necesita algo nuevo, y a principios de los 90, un cambio radical estaba por llegar. Algo estaba pasando en la cultura pop. Kurt Cobain y el movimiento grunge de Seattle estaban redefiniendo lo que significaba ser cool. Ya no se trataba de glamour y exceso, se trataba de angustia, alienación, autenticidad cruda. Y con eso vino algo más, oscuro, la heroína. La droga estaba experimentando un resurgimiento. El precio había bajado dramáticamente, la pureza había aumentado y lo más importante, ahora podía fumarse en lugar de inyectarse, eliminando el miedo a las agujas que había surgido con la crisis del SIDA. La heroína dejó de ser vista como la droga de los marginados y comenzó a infiltrarse en la clase media y los ricos, en la música, en el cine, en el arte y en la moda. Un cambio que no solo transformaría los estándares de belleza, sino que literalmente costaría vidas. Kate Moss fue descubierta en un aeropuerto cuando tenía 14 años. Era pequeña, extremadamente delgada y no se parecía en nada a las supermodelos dominantes de la época. Medía 1.70 metros, era pálida, tenía ojeras naturales y su cuerpo era el de un adolescente. El fotógrafo Corinne Gay vio algo diferente en ella. En lugar de glamour y poder, Kate proyectaba vulnerabilidad. En lugar de fuerza, fragilidad. Day comenzó a fotografiarla de maneras que nunca se habían visto en la moda de alto nivel. Sin maquillaje, con luz natural en apartamentos descuidados, con ropa interior básica. Las fotos eran perturbadoras. Kate se veía casi enferma. Ojos hundidos, huesos visibles, piel translúcida. Pero precisamente por eso causaron una revolución. La revista británica The Face publicó esas imágenes y de repente la vulnerabilidad estaba de moda. En 1993 llegó la sesión que cambiaría todo. Underexposure para Vogue británica. Kate, entonces de 19 años, posó en lencería en su propio apartamento de Londres. Un dormitorio que parecía un bedsit, sin glamour, sin artificio. A Kate le encantó. Me sentí realmente bien, diría después. Todo el rodaje me sentí muy cómoda. Me encantó crear las imágenes. No era glamoroso, era mucho más simple. Pero el público quedó horrorizado. La editora de moda Catherine Castorin recordó: inmediatamente,
Las fotos fueron completamente vilipendiadas. Quizás subestimamos cómo ese look, que en nuestras mentes había sido bastante normal, se vería para otros. Y entonces comenzó algo que Kate nunca olvidaría. Padres se le acercaban en la calle. «Mi hija es anoréxica», le decían. «Tú tienes la culpa». Kate lo describió como awful, horrible. Creo que solo porque yo era delgada y la gente no estaba acostumbrada a ver delgadez. Pero si hubiera sido más voluptuosa, no habría sido un gran problema. Calvin Klein vio el potencial inmediatamente. Contrató a Kate para su campaña de Obsession en 1993, fotografiada por Mario Sorrenti, quien era su novio en ese momento. Los enviaron solos a las Islas Vírgenes, sin equipo fotográfico, sin maquilladores, sin directores de arte. En esas campañas, Kate aparecía extremadamente delgada, con una mirada vacía rodeada de una estética deliberadamente depresiva. Era el nacimiento oficial del heroin chic. El término era literal. La estética buscaba emular la apariencia de alguien que consume heroína, extremadamente delgada, pálida, ojeras pronunciadas, expresión ausente. Y de repente, eso era lo que todas las marcas querían. Eso era lo que todas las modelos jóvenes sentían que debían lograr. Pero Kate tuvo que pagar un precio por ser el rostro de todo esto. Años después, cuando tenía 18 años, posó topless con Mark Wahlberg para una campaña de jeans Calvin Klein. Fue bastante abrumador, recordó. Yo tenía 18 años. Él era un gran rapero superestrella, y yo todavía me sentía como una chica de Croydon. Me pidieron estar topless. Eran muchas personas en el set, muchos hombres. Me sentí vulnerable. Lo que comenzó como una tendencia fotográfica rápidamente se convirtió en una epidemia. Las agencias de modelaje comenzaron a rechazar a cualquier modelo que no encajara en la nueva estética. Si tenías curvas, estabas fuera. Si te veías saludable, estabas fuera. Si no podías contar cada costilla en tu torso, no eras lo suficientemente delgada. Modelos que habían sido exitosas de repente se encontraron sin trabajo. Fueron reemplazadas por adolescentes cada vez más jóvenes y más delgadas. Chicas de 14, 15, 16 años eran empujadas a pasarelas internacionales sin supervisión, sin protección, con la instrucción clara de perder peso. El fotógrafo Davide Sorrenti se convirtió en la cara de esta nueva era. Sus imágenes eran oscuras, crudas, deliberadamente perturbadoras. Fotografiaba a modelos en escenarios que parecían salidos de una pesadilla de adicción. Habitaciones sucias, luz tenue, cuerpos esqueléticos. Pero David también luchaba contra la adicción. Y muchas de las modelos con las que trabajaba enfrentaban la misma batalla. No era solo una estética, era una realidad que atravesaba la industria. Y aquí es donde la historia toma un giro particularmente sombrío. Jamie King tenía 13 años cuando fue descubierta en un desfile de graduación en Omaha, Nebraska. Era 1993. La agencia la llamaba James King porque ya representaban a otra Jamie. A los 14 años, en su primer trabajo profesional de modelaje, un miembro del equipo de producción le ofreció heroína. Así comenzó todo. En su primer día de trabajo, recibió acceso a la sustancia que marcaría los siguientes 5 años de su vida. Recuerdo estar en una sesión fotográfica vulnerable para Vogue italiana cuando apenas tenía 14 años, reveló King años después. Solo intenta sobrevivir y hay un miedo constante de que si no aceptas las condiciones, te enviarán a casa. A los 14, Jamie desarrolló una adicción severa. A los 15, era una de las modelos más solicitadas de la industria. Apareció en Vogue, Mademoiselle, Harper's Bazaar, Glamour. A los 16, su carrera estaba en la cima, pero su bienestar emocional y físico estaba completamente comprometido. Jamie comenzó a salir con Davide Sorrenti. Ambos eran adictos, ambos eran adolescentes, ambos estaban atrapados en una industria que glorificaba exactamente lo que los estaba matando. Davide tomó una foto de Jamie que se convertiría en el símbolo definitivo del heroin chic, recostada en un sofá con leggings rotos, ojeras de oscuras, fumando un cigarrillo. Detrás de ella, pósters de Nirvana y Kurt Cobain. La foto causó un escándalo masivo,
Pero aquí está lo que nadie sabía. En ese momento, Davide aún no consumía drogas. Estaba fotografiando lo que veía. Estaba documentando el horror, no promoviendo la adicción. Su madre, Francesca Sorrenti, quien también era fotógrafa, lo explicaría años después. Esa foto fue tan mal interpretada. En ese momento, Davide no consumía drogas. Estaba preocupado por el estado de las cosas. Pero la industria no quería contexto, quería la imagen. Chicas jóvenes estaban consumiendo drogas porque pensaban que las hacía cool, recordó Francesca. Fotógrafos que nunca habían consumido drogas en su vida de días, de repente comenzaron, para estar en la onda con las modelos. Las agencias estaban contratando niños como bookers, y ellos estaban consumiendo drogas. Y luego Francesca dijo algo que reveló la verdad completa. Heroin chic no es lo que proyectamos, es lo que somos. No estaban creando una estética. Estaban documentando una realidad en la que adolescentes eran adictas, fotógrafos consumían heroína y nadie hacía nada para detenerlo. Las modelos estaban usando drogas para suprimir el apetito, para alcanzar esa apariencia de extrema delgadez, para encajar en lo que la industria ahora demandaba. Pero no era solo moda, era una pandemia cultural. Kurt Cobain, el rostro del grunge, era adicto a la heroína cuando se suicidó en 1994. River Phoenix murió de sobredosis en 1993. Andrew Wood, de Mother Love Bone, sobredosis en 1990. Stephanie Sargent, de 7-Year Bitch, sobredosis en 1992. Jonathan Melvin, de Smashing Pumpkins, sobredosis en 1996. La heroína se había infiltrado en todo. En la música, con Alice in Chains teniendo una canción llamada Godsmack, que incluía la línea «Engancha tu brazo para divertirte de verdad», una referencia directa a inyectarse heroína. En el cine, con películas como Trainspotting, Pulp Fiction, The Basketball Diaries y Kids, todas mostrando el uso de heroína en maneras que, aunque intentaban ser advertencias, terminaban glamorizando la estética. Courtney Love, viuda de Cobain, dijo que Seattle era la meca de las drogas, donde la heroína era más fácil de conseguir que en San Francisco o Los Ángeles. Incluso los motivos de dragones que estaban por todos lados en la moda de los 90s eran, según algunos, una referencia a Chasing the Dragon, el término de argot para fumar heroína. Gia Carangi había sido una advertencia años antes. Una de las primeras supermodelos murió de SIDA relacionado con su adicción a la heroína cuando tenía solo 26 años. Sus marcas de agujas eran completamente visibles en la portada de Vogue de noviembre de 1980. Pero en lugar de servir como llamado de atención, su historia se romantizó. Se convirtió en parte de la mitología de la moda, la modelo bella y tormentada destruida por su arte. Y mientras tanto, Calvin Klein seguía produciendo campañas que empujaban los límites cada vez más lejos. En 1995, Steven Meisel dirigió un anuncio de Calvin Klein que fue tan perturbador que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó una investigación. Mostraba jóvenes modelos masculinos siendo entrevistados en un sótano con pañuelos de madera y luz tenue. Era casi pornográfico, incómodo de ver. El anuncio generó tal reacción pública que Calvin Klein tuvo que retirarlo. Pero el daño estaba hecho. El mensaje era claro. En moda no había límites. No había protección para los jóvenes. No había líneas que no se pudieran cruzar. Davide Sorrenti murió el 4 de febrero de 1997. Tenía 20 años. Oficialmente, murió de insuficiencia renal, causada por una enfermedad rara, pero todos asumieron que fue por heroína. Y la verdad es que la heroína no ayudó. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad, no pudo soportar el abuso. Para Jamie King, de 17 años, fue devastador. Su novio, el fotógrafo que la había capturado en su momento más vulnerable, muerto. Y de repente, ella y esa foto icónica se convirtieron en el centro de un huracán mediático. Jamie King se convirtió en el rostro del heroin chic, la evidencia viviente de todo lo que estaba mal con la industria. Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, mencionó específicamente a Davide Sorrenti y, por extensión, a Jamie King, cuando condenó públicamente el heroin chic en la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos el 21 de mayo de 1997. No necesitas glamorizar la adicción para vender ropa, declaró Clinton. La glorificación de la heroína no es creativa,
Es destructiva. No es hermosa, es fea. Esto no se trata de arte, se trata de vida y muerte, y glorificar la muerte no es bueno para ninguna sociedad. La muerte de Davide finalmente obligó al mundo a prestar atención. Anna Wintour, la todopoderosa editora de Vogue, declaró públicamente que la era del heroin chic había terminado. Físicamente estuve en la Casa Blanca cuando la administración Clinton tomó el tema, recordó. Las revistas prometieron cambiar. Las marcas juraron ser más responsables. Pero el daño ya estaba hecho. Porque para Jimmy King y las modelos que habían pasado años destruyendo sus cuerpos para encajar en esta estética, no había forma fácil de regresar. Jamie comenzó a sufrir ataques de pánico. La muerte de Davide la rompió, pero también la salvó, porque finalmente, a los 19 años, entró a rehabilitación. Pensé en suicidarme muchas veces, revelaría después. Pero no lo hizo. Se aferró a la vida, se recuperó y decidió que nunca más la industria de la moda definiría su valor. Pero no todas tuvieron esa oportunidad. Ana Carolina Reston, una modelo brasileña, murió de anorexia a los 21 años. Pesaba 40 kilos cuando falleció. Antes de morir, reveló que la industria constantemente le decía que necesitaba perder más peso, que no era lo suficientemente delgada, que necesitaba verse como Kate Moss. Luisel Ramos, una modelo uruguaya, colapsó durante un desfile de modas y murió de un paro cardíaco causado por desnutrición. Tenía 22 años. Su hermana, Eliana Ramos, murió 6 meses después por las mismas causas. Tenía 18 años. 2 hermanas, muertas antes de cumplir 25, porque la industria les dijo que sus cuerpos no eran lo suficientemente delgados. Kate Moss sobrevivió, pero pagó un precio. Durante años mantuvo en privado su uso de drogas. Negaba, desviaba preguntas, pero en 2005 todo explotó. El 5 de septiembre de 2005, el Daily Mirror publicó en su portada fotos de Kate Moss esnifando cocaína de la superficie de una caja de CD. Cocaína Kate. La supermodelo Kate Moss esnifa línea tras línea, gritaba el titular. Había un video, tomado en un estudio de grabación en el oeste de Londres donde su novio Pete Doherty estaba grabando con su banda Baby Shambles. Las imágenes eran claras, innegables. En horas, los sitios web estaban llenos de imágenes de su bacanal, su vida privada expuesta. La caída fue inmediata y brutal. H&M la despidió de una campaña que valía $4 millones anuales. Chanel anunció que no renovaría su contrato. Burberry la eliminó de sus campañas. Pero aquí está lo increíble. 12 meses después, Kate había firmado 18 nuevos contratos. Calvin Klein, Burberry de nuevo, Virgin Mobile, Rimmel, Agent Provocateur. Había sobrevivido, otra vez. Años después, Kate finalmente admitió la verdad. Durante años había usado drogas para mantener su peso bajo, para cumplir con las expectativas de la industria. Y se arrepintió de algo más. Una frase que había dicho en una entrevista que se había convertido en un mantra para personas con trastornos alimenticios. Nada sabe tan bien como sentirse delgada. Esa frase se había pegado en las paredes de dormitorios, en sitios web pro anorexia, en las mentes de miles de jóvenes que luchaban contra trastornos alimenticios. Kate finalmente reconoció el daño. No debía haberlo dicho, admitió, fue irresponsable. Pero Kate tuvo suerte. Tenía recursos, apoyo y eventualmente pudo alejarse de lo peor de la industria. Ahora tiene una hija, Lila, que también es modelo, y Kate le advierte constantemente sobre los peligros. Le digo que no escuche cuando le digan que necesita perder peso, que su salud es más importante que cualquier reservación, que ninguna foto vale su vida. Pero el hecho de que esas advertencias sean necesarias nos dice todo lo que necesitamos saber. Muchas otras no tuvieron esa oportunidad. Isabel Carro, una modelo francesa, se convirtió en la cara de una campaña contra la anorexia. En las fotos, aparecía completamente desnuda mostrando su cuerpo devastado por años de desnutrición. Pesaba menos de 30 kilos. Las imágenes eran impactantes, perturbadoras y absolutamente necesarias. Isabel quería que el mundo viera lo que el heroin chic realmente significaba. No soy un monstruo, decía. Soy el resultado de una industria que me dijo que nunca era lo suficientemente delgada. Isabel murió poco después,
a los 28 años. Su cuerpo simplemente no pudo recuperarse del daño. Carrie Otis, otra modelo de los 90, escribió un libro desgarrador sobre su experiencia. Reveló que había sufrido abuso sexual por parte de fotógrafos, que las agencias la presionaban constantemente para perder peso y que había desarrollado una adicción severa a las drogas tratando de cumplir con las demandas de la industria. Me dijeron que mi valor como ser humano dependía de cuánto pesaba, que si subía 1 kilo, mi carrera terminaría, que si comía una comida completa, nadie me contrataría. Vivía años con 500 calorías al día. Mi cuerpo estaba cerrándose, pero seguía recibiendo reservaciones. Carré eventualmente dejó la industria, se recuperó de su adicción y su trastorno alimenticio y ahora habla públicamente sobre los peligros del modelaje, pero reconoce que tuvo suerte de sobrevivir. Jamie King se convirtió en la actriz. Dejó el modelaje a los 18 años, decidida a enfocarse en algo que no la destruyera. Años después, reflexionaría sobre su experiencia de una manera que resume todo el horror. La industria de la moda no es lugar para niños. Punto. Tenía razón, porque la industria había tomado a una niña de 13 años y le había dado heroína en su primer día de trabajo. La había fotografiado nenuda a los 14, la había convertido en el símbolo de una estética mortífera a los 17. Y luego, cuando todo explotó, la culpó a ella por ello. El heroin chic oficialmente terminó a fines de los 90. Después de la muerte de David Sorrenti y la condena del presidente Clinton, la industria de la moda pivotó rápidamente. De repente, modelos como Giselle Bündchen estaban en todas partes, bronceadas, atléticas, con curvas saludables. El look de belleza natural reemplazó al heroin chic, pero su legado nunca se fue, porque el problema fundamental nunca se resolvió. La industria de la moda sigue valorando la delgadez extrema por encima de la salud. Sí, ahora hay más conversaciones sobre diversidad corporal. Sí, algunas marcas han prometido no trabajar con modelos extremadamente delgadas. Francia incluso aprobó una ley que requiere que las modelos tengan un certificado médico que demuestre que tienen un IMC saludable. Pero los castings siguen rechazando a modelos que no encajen en medidas irrealmente pequeñas. Los diseñadores siguen creando ropa solo en tallas que pocas personas pueden usar de manera saludable. Y lo más preocupante, en redes sociales, la estética del heroin chic ha resurgido. TikTok e Instagram están llenos de contenido que glorifica la extrema delgadez. Influencers jóvenes con cuerpos peligrosamente delgados acumulan millones de seguidores. El contenido pro anorexia prospera, disfrazado de motivación o estilo de vida saludable. Los jeans de tiro bajo están de vuelta. Las ojeras están de moda de nuevo. La extrema delgadez es aspiracional otra vez. Es como si nunca hubiéramos aprendido nada. Una nueva generación está siendo expuesta a los mismos mensajes tóxicos que mataron a Ana Carolina, Luisel, Eliana, Isabel, Davide, Gia. Como si sus muertes no hubieran significado nada. En 2019 se estrenó un documental llamado See No Evil sobre la vida de Davide Sorrenti. Su familia intentaba limpiar su nombre, explicar el contexto, mostrar que él era más que el fotógrafo del heroin chic. Pero el hecho de que necesitaran hacer eso más de 20 años después de su muerte nos dice algo importante. No hemos superado esta era, solo la hemos puesto en pausa. La verdadera pregunta no es si el heroin chic terminó, es si alguna vez aprendimos la lección. Y la respuesta es clara: no. Porque si lo hubiéramos hecho, Kate Moss no tendría que advertirle a su hija sobre la misma industria que casi la mata. Jamie King no tendría que recordarle al mundo que la industria de la moda no es lugar para niños. Los padres no se estarían acercando a modelos en 2025 diciéndoles: mi hija es anoréxica, de la misma manera que lo hicieron con Kate Moss en 1993. Nada ha cambiado realmente. La industria solo aprendió a ser más discreta sobre sus demandas imposibles.